Hola, una vez más, bienvenido, bienvenida a Palabra y Espíritu. En particular, bienvenidos a nuestra serie Medios y Decadencia Social. A lo largo de esta serie hemos estado analizando cómo los medios masivos de comunicación le ofrecen al ser humano alternativas, opciones para que éste encuentre un sentido para su vida. En nuestros programas anteriores también hablamos del impacto de las redes sociales en la forma como nos percibimos, en la forma como recibimos información, mucha de ella falsa, pero también veíamos que a través de las redes sociales el ser humano está teniendo una forma alterna de encontrar sentido para su vida. Pues bien, en este programa de nuestra serie queremos darte la más cordial bienvenida a la Matrix. Sí, efectivamente, la Matrix. De antemano quisiera pedirte que no pienses que hemos salido de nuestra realidad y que estamos hablando cosas que prácticamente no tengan relación con nuestra temática. No, efectivamente, bienvenido a la Matrix, porque seguramente recordarás la película Matrix. En esta película se nos presentan que existen dos realidades. Una realidad que es creada por las computadoras, una realidad que es ilusoria y en la cual los seres humanos creen vivir. Pero también hay una realidad verdadera que es, por cierto, por la que Neo, Morfeo, Trinity y todos sus amigos luchan para lograr. Entonces, ¿en qué sentido queremos decir que los medios actúan como la Matrix? Pues bien, las personas que están encargadas de la producción de medios, también ellos hacen que el ser humano viva o crea en una forma de realidad alterna. Y esto lo hacen a través del manejo de la información. Mediante una hábil selección y manipulación de información y la promoción de las ideas que ellos desean implantar en nosotros, los medios prácticamente crean en nosotros una realidad alterna. Para que me entiendas un poquito mejor, quiero compartir contigo una película que es clave para entender esto. La película se llama Wag the Dog. En esta película podemos ver cómo los medios manipulan la opinión pública para que la opinión pública crea lo que los medios quieren que ésta crea. Es una película en la cual tenemos una trama que dice: faltan 15 días para las elecciones en los Estados Unidos. De repente, se sabe que el presidente es señalado de acoso sexual hacia una menor de edad. De hecho, en la película se dice que esta chica pertenecía al grupo de las Girl Scouts. Pues bien, a fin de que no se pierda la reelección de este presidente, la Casa Blanca contrata a Conrad Brin, un experto en distraer la atención del público y desviarla hacia otra dirección. Brin, a su vez, va a contratar a Stanley Moss, un afamado productor de Hollywood, que por cierto se le atribuyen muchos éxitos cinematográficos. Pues bien,
Esta dupla, Conrad Brin y Stanley Moss, van a crear una guerra. Sí, crean una guerra, pero es una guerra que se produce únicamente en un estudio cinematográfico. Y en esta guerra se señala a Albania como un país terrorista y que además desea meter a los Estados Unidos un dispositivo nuclear. Una vez que se ha desarrollado esta trama de la guerra con Albania, es el turno de los medios masivos de comunicación, quienes se encargan de hacer llegar a la opinión pública esta guerra inventada. Al final, Conrad Brin y Stanley Moss logran su objetivo. La opinión pública se desvía, se olvidan momentáneamente de que su presidente está involucrado en un escándalo sexual y el presidente logra su reelección. Esta película, Wag the Dog, es una comedia, pero en este formato de comedia es una crítica dura y mordaz hacia las élites que controlan los medios masivos de comunicación y la manipulación de la opinión pública. Teniendo como fondo esta película, te invito que ahí en la comodidad de tu hogar te pongas cómodo, te pongas cómoda, porque vamos a ver algunos ejemplos de cómo los medios han creado otras realidades. Y es muy posible que tú y yo descubramos que en algún momento de nuestras vidas vivimos en esa realidad ilusoria creada por la Matrix. El primer ejemplo es la Alemania nazi. El Partido Nacional Socialista desarrolló una intensa campaña de adoctrinamiento en todos los niveles y con todos los medios para lograr que la nación completa quedara impregnada de la ideología nazi. De esta manera, el Partido Nacional Socialista logró que el pueblo alemán, que por cierto era la sociedad más culta de su época, aceptara una realidad alterna. Comenzaron a vivir creyendo en su superioridad racial, creyendo en que había seres humanos inferiores, pueblos inferiores y que además tenían el derecho de conquista y sometimiento de estos pueblos que ellos consideraban inferiores. El problema es que esta realidad alterna creada por el Partido Nacional Socialista tuvo consecuencias verdaderamente catastróficas. La Segunda Guerra Mundial, en la cual se estima que hubo entre 70 y 85 millones de muertos, más de 35 millones de heridos. Se produjo el Holocausto, el asesinato de 6 millones de judíos por el simple hecho de ser judíos, además de muchas personas que pertenecían a lo que llamamos los gitanos o romaníes. Muchas personas que tenían alguna discapacidad también fueron asesinadas. El Holocausto. Y no podemos olvidar que ciudades enteras quedaron completamente arrasadas. Es decir, la creación de esta realidad alterna nacional socialista tuvo consecuencias verdaderamente catastróficas. Vamos a ver otra realidad producto de los medios. La crisis de los misiles en Cuba.
En el mes de octubre de 1962, los servicios de inteligencia militar estadounidenses descubrieron misiles soviéticos del tipo R-12 y R-14 a punto de ser desplegados en la isla de Cuba. Estos misiles podían hacer blanco fácilmente en las principales ciudades estadounidenses. Entonces, la prensa de este país se dedicó a convencer a la opinión pública de esta flagrante agresión soviética. Es decir, había que alimentar ese odio hacia el comunismo, ese odio hacia la Unión Soviética y hacerle creer a la opinión pública estadounidense que los agresores eran Cuba y su aliado Nikita Khrushchev. Pero tenemos que decir que hubo algo que los medios estadounidenses no dijeron. Y es que desde principios de 1961, es decir, más de un año antes del descubrimiento de misiles soviéticos en Cuba, los Estados Unidos ya habían desplegado misiles nucleares del tipo Júpiter en Italia y en Turquía. Por cierto, Turquía en ese entonces hacía frontera con la Unión Soviética. Estos misiles estadounidenses contaban con un alcance de 2.700 kilómetros y podían destruir fácilmente las principales ciudades de la Unión Soviética. Y es que el misil desplegado, este misil del tipo PGM-19, conocido como Júpiter, llevaba una cabeza nuclear de 1.4 megatones, lo que equivale a 100 veces la potencia de la bomba de Hiroshima. Es decir, los medios crearon en la opinión pública estadounidense una imagen parcial de lo que estaba aconteciendo en el ámbito internacional y ocultaron que Estados Unidos ya se había adelantado instalando misiles en la frontera con la Unión Soviética. Vamos a ver otra de estas realidades creadas por la Matrix. ¿Qué te parece esta? El México del primer mundo. En el año 1994, el presidente Carlos Salinas de Gortari manipuló flagrantemente las cifras macroeconómicas de nuestro país y nos hizo creer que México tenía una moneda muy estable, una economía pujante, creciente y, en palabras del presidente Salinas, los mexicanos ya podíamos considerarnos ciudadanos del primer mundo. Ese mismo año, 1994, el afamado economista del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Rudiger Dornbusch, dijo que esto era una manipulación macroeconómica, es decir, denunció el engaño de la administración federal mexicana. ¿Qué pasó? Inmediatamente, los medios mexicanos, los políticos mexicanos comenzaron a desacreditar los comentarios de Dornbusch, diciendo que este señor no tenía ni idea de lo que pasaba en nuestro país. Lamentablemente, para fines de 1994, el nuevo presidente de México, Ernesto Zedillo, ya no pudo sostener más este engaño. Se dio una devaluación del peso mexicano que necesitó 50,000 millones de dólares en deuda externa para estabilizar la moneda. Y la crisis además dejó sin empleo a más de 1 millón de mexicanos.
Durante un sexenio, prácticamente los mexicanos vivimos en otra realidad. Y ya que estamos hablando de estas realidades alternas, yo quisiera preguntarte, ¿acaso pensabas que el asunto del Partido Nacional Socialista era cosa del pasado? Pues no. Recuerda que en nuestro programa anterior hablamos de la situación en Myanmar. En Myanmar se manipuló a la población para crearles una realidad en la cual ellos pensaron que la población musulmana era un peligro para los habitantes de Myanmar. Que por cierto, recordarás, dijimos, gente budista tradicionalmente pacífica. Pues bien, esto nos demuestra que incluso hoy en día aún es posible manipular a toda una nación y además incitar al odio hacia algún sector específico de la población o hacia algún grupo étnico en particular. Vamos a ver otra de estas realidades creadas por la Matrix. El caso de la niña Frida Sofía. En el terremoto del 19 de septiembre del año 2017, en la Ciudad de México, una compañía televisora creó el personaje Frida Sofía y dijo que esta era una niña que se encontraba con vida, pero atrapada en los escombros del colegio Repsamen. Incluso hubo programas en directo desde el colegio Repsamen para dar seguimiento a la niña Frida Sofía. Posteriormente se supo que esto fue un engaño, una estrategia de esta compañía de televisión para ganar más audiencia. Es decir, si se podía ganar unos cuantos pesos más inventando un personaje, ¿por qué no hacerlo? Después de todo, el dinero es lo importante y entre tanta tragedia, personajes más, personajes medios. Pero, interesantemente, el caso de la niña Frida Sofía es muy similar a lo que sucedió con el caso de Monchito durante el terremoto de 1985, también en Ciudad de México. Vamos a seguir platicando de otra realidad alterna en la que viven muchas personas, y es la idea de que beber cerveza es benéfico para la salud. Porque tenemos que ser honestos. En la internet y en muchas redes sociales circulan supuestas investigaciones científicas que afirman que beber cerveza es bueno para la salud. Pero permíteme decirte que, por cierto, la cadena de televisión alemana Deutsche Welle hizo un documental al respecto y encontró que estos llamados estudios científicos en realidad eran investigaciones pagadas por la misma industria cervecera y que además beber cerveza es nocivo para la salud. Pero yo te puedo asegurar que muchísimas personas van a preferir seguir viviendo en la realidad alterna de los beneficios de la cerveza. Seguimos con más realidades alternas producto de la Matrix. Esta es muy importante y que ha logrado exacerbar a muchísima gente. Porque muchos medios publicitarios, medios en la internet y plataformas de redes sociales dicen hasta la saciedad que el pueblo palestino vive sitiado
por el ejército de Israel. Interesantemente, lo que no dicen estos medios es que la Franja de Gaza en realidad tiene una frontera con Egipto. Egipto, por cierto, país árabe y también musulmán. Y que la otra parte de los territorios palestinos, lo que se conoce como Cisjordania, tiene una amplia frontera con Jordania, también país árabe y musulmán. Entonces, honestamente, yo no sé de dónde sacan los medios que los palestinos viven sitiados. Incluso si los israelíes fueran lo suficientemente malos para no querer tener trato comercial ni de ningún tipo con los palestinos, estos podrían usar sus fronteras con países árabes hermanos para comerciar, para llevar lo que necesitan, incluso para exportar sus productos. Y yo quisiera hacerte una pregunta y quisiera que respondieras con honestidad. ¿Te has enterado de algún medio que acuse a Egipto o a Jordania de mantener sitiado al pueblo palestino? Ya que estamos hablando de la problemática del pueblo palestino, ¿qué te parecen estos personajes? ¿Los conoces? Si no los conoces, permíteme presentarlos. Son miembros del grupo terrorista Hamás. Hamás gobierna con puño de hierro la Franja de Gaza. Pero cuando vemos a estos miembros de Hamás, no podemos dejar de observar su uniforme. Un uniforme militar que honestamente podríamos decir que se ve bonito. Pero déjame decirte que este uniforme militar únicamente lo vas a ver en los eventos públicos y en los desfiles que organiza Hamás. Cuando este grupo terrorista ataca a civiles o soldados israelíes, los miembros de Hamás usan ropa civil. Además, se mezclan entre civiles inocentes. Así, cuando un terrorista de Hamás es abatido, las autoridades palestinas inmediatamente hacen circular fotografías, videos y afirman que era un civil. Pero lo triste es que los medios de izquierda o anti-israelíes inmediatamente acusan a Israel de matar indiscriminadamente civiles palestinos. Ciertamente hay problemáticas entre Israel y Palestina, no las podemos negar, pero tenemos que decir honestamente que también los palestinos manipulan la información que nos llega, que es amplificada por los medios, y entonces muchas personas viven en una realidad alterna de Israel como un país que tiene sitiado a los palestinos y que asesina a civiles palestinos. Vamos a continuar. ¿Y qué te parece si ahora pasamos a las teorías de conspiración? Porque, honestamente, hay muchas personas que están tan convencidas de estas teorías de conspiración que podemos decir que ellos viven en una realidad alterna. Y esto se ve favorecido por el hecho de que solemos aceptar todos los argumentos que favorecen nuestras preconcepciones. Por ejemplo, si una persona es antivacunas, no importa cuánta información veraz sobre la utilidad y seguridad de las vacunas le mostremos, no la va a aceptar. En cambio, va a aceptar con todo beneplácito toda la información que critique a las vacunas. Esto es algo que hacemos todos. Aceptamos lo que favorece nuestras preconcepciones.
Y ya que estamos hablando de teorías conspirativas, ¿qué te parece si hablamos de la famosísima Área 51? Esta área se encuentra en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, y es una base militar de acceso restringido. Pero el secretismo que rodea a las actividades en torno a esta base ha sido fundamental para crear muchas teorías de conspiración relacionadas con el fenómeno ovni. De hecho, este vínculo entre el Área 51 y el fenómeno ovni fue alimentado por la película El Día de la Independencia. En esta película se dice que en el Área 51 la Fuerza Aérea Estadounidense ocultaba una nave espacial alienígena. ¿Sabías que en el año 2019, en particular en el mes de septiembre, las redes sociales lanzaron una convocatoria para que las personas que tienen dudas acerca del Área 51 tomaran por asalto esta instalación militar? Y que incluso hubo un par de jóvenes holandeses que lograron pasar los límites de esta base, pero fueron arrestados. Es decir, la teoría conspirativa hace creer a estas personas que efectivamente dentro del Área 51 hay objetos extraterrestres y están dispuestos a arriesgar incluso sus vidas con tal de corroborarlo. Esto es otra realidad alterna. Continuamos con otra teoría conspirativa que, por cierto, mencionamos en nuestro programa anterior, y fue la teoría Pizzagate. ¿La recuerdas? Esta teoría conspirativa afirmaba que varios restaurantes y políticos del Partido Demócrata estaban involucrados en una red de trata de personas y pederastas. Pues bien, uno de los restaurantes involucrados fue la pizzería Comet Ping Pong en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. ¿Sabías que al dueño y a los trabajadores de esta pizzería los amenazaron de muerte? Que incluso un hombre de Carolina viajó a la ciudad de Washington, fue a esta pizzería y disparó un rifle dentro de este local. Gracias a Dios, no hubo heridos. Entonces, después de ver estos ejemplos de cómo los medios nos han hecho creer en realidades alternas, es perfectamente necesario que nos preguntemos, ¿qué podemos hacer con todas estas realidades que promueven los medios masivos, a los cuales, de una manera de cariño, hemos llamado la Matrix? Los cristianos debemos de ser personas muy cuidadosas con la información que recibimos a través de los diferentes medios. Debemos de pedir que nuestro Dios nos dé inteligencia en el manejo y discernimiento de esa información. Nunca debemos olvidar los principios cristianos como principios rectores al estudiar y analizar lo que vemos o recibimos a través de los medios. Debemos de consultar fuentes alternas de información. Hay muchísimas fuentes alternas en internet, en las redes sociales, que comparten información veraz. Hay que consultarlas y debemos pedir a Dios tratar de ser lo más objetivos posibles. De esta forma, yo te puedo asegurar que muy difícilmente tú y yo caeremos en otra realidad alterna producto de los medios.
porque recuerda lo que dice el apóstol Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno. Con esto llegamos al fin de este programa. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado y te invitamos que nos acompañes en futuras transmisiones de este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.